El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton teniendo como base la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, originalmente formulado para casos de estiramiento longitudinal. Establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La palabra dinamómetro está compuesta por dos palabras griegas. La primera es dinamo, que significa potencia en movimiento, y la segunda es metro, que significa medir. Esto quiere decir que este equipo nos permite medir la energía que entrega el motor de un vehículo. La fuente. Energía del dinamómetro. Explicado por el ingeniero Agustín Zamudio de la Universidad de los Andes. Para toda la parte de control, alimentar el motor de tren con 480 voltios y también recibir esa corriente, que sí es lo complicado, por medio de una configuración para devolverla a la red eléctrica. Ahí está todo destapado, como desajustado para que puedan ver. Funcionamiento. 55.000 kilovatios alimentan el motor por corriente eléctrica llegando al dinamómetro, que por energía mecánica transforma esta corriente produciendo fuerza al motor por medio del movimiento giratorio de los rodillos, midiendo el torque y potencia del carro entre la fuerza que genera el motor contra la de la corriente que le genera el dinamómetro, simulando el funcionamiento del carro en un ambiente real. El dinamómetro se compone de tres partes importantes. 1. Motor DC, que cuenta con un módulo de potencia de 55.000 kilovatios y una fuerza de 480 voltios de corriente continua que alimenta el motor, generando condiciones de operación reales al auto. Esta corriente es remunerada a la red eléctrica. 2. Rodillos paralelos para carros pequeños. Tienen como medida 2 metros de longitud, los cuales se pueden configurar para simular subidas o bajadas del auto en carretera. 3. Volantes de inercia, son pesas de 4.875 libras que se utilizan para simular la velocidad hasta cuando el carro frena en semáforos. A continuación se demostrará cómo es el funcionamiento de los volantes de inercia. Bueno, entonces acá les voy a presentar los volantes de inercia. Entonces, bueno, miren cómo se mueve la mente del carro. La idea es que estos rodillos uno puede asignarle un peso determinado y de esa forma vamos a simular la fricción, o sea, la rugosidad del suelo con el peso del carro y las pendientes. Para eso son estos volantes. Estos volantes de inercia son pesos como tal, que son fuerzas de posición o inercias que se le entrega al carro. Entonces, por ejemplo, como cuando ustedes están manejando normalmente, van en cuarta y lo ponen en neutro, entonces lo que el carro se demora en frenar, digamos 1 minuto, 2 minutos, esto simula eso. Entonces, por ejemplo, pues por la inercia como tal, eso es lo interesante de la prueba. Si usted ve un semáforo en rojo, frena. Si no tiene estos volantes de inercia, pues es como irreal. Ustedes ven un semáforo como automático, frenan en un centímetro. No, tratar de frenar este sistema es pues la realidad, que uno dependiendo de la velocidad, pues la distancia de frenado es mucho mayor. Eso no lo tienen todos los dinamómetros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por medio de unos actuadores neumáticos, ya mismo les voy a hacer la demostración. Entonces acá tiene uno de 2.000 libras, de 1.000 libras, otro de 1.000. Este es el volante fijo, o sea, es el único. O sea, si yo le quito todo el peso mínimo es 1.000. Entonces, como se pueden dar cuenta, miren que estos están libres. ¿Sí? Y este, pues, por defecto siempre está anclado. Este es el pico. Pero todos los demás están libres. Podemos obtener 4.875 libras. Entonces, pues dependiendo del peso del carro, de la pendiente, de la prueba que vamos a realizar, hacemos esa configuración. El máximo peso, entonces aquí ya le dije, y esta es la parte electrónica de control, que desde acá esto simplemente integrado, pues activar. Ahora se pueden dar cuenta cuando se activan los volantes de inercia. 1, 2, 3. Entonces ahí ya todos los volantes están activos. Entonces al carro
en este momento le cuesta, no es como si estuviera apagado y subiendo la calera. Entonces, esa es la idea de simular las pendientes y pues, dependiendo del ciclo de manejo que hemos diseñado, pues uno configura pues la prueba. Ahora lo voy a volver a su estado original, pues vamos a hacer una pequeña simulación, no toda una prueba ni simulación. Esto es lo que hace el dinamómetro, pero esto va acompañado de una serie de equipos para toma de muestras y análisis del contaminante emitido. 1. Acople del tubo de gases, el cual está conectado al cañón. 2. Cañón. Es el acondicionador de flujo turbulento a flujo laminar. 3. Medidor de flujo, el que recibe el flujo con una resistencia de altas temperaturas con grado de presión 400 grados, 600 grados. 4. Analizador de gases. Analiza CO, lambda, oxígeno, CO2, NOx, HC, O2, 5. DMM, 20. Mide material particulado 15 micras, contiene 6 impactadores con orificios de diferentes tamaños clasificando las partículas por tamaño, generando corrientes que van al software que las somete a una fórmula enviando datos a la pantalla. Necesita estar conectado a una computadora. 6. Datalogero sistemas recolectores de datos. Toma datos por segundo eliminando errores, se une con el tubo de gases. A continuación le enseñaremos una explicación más detallada por parte del ingeniero Agustín. Y pasa a este cañón. Este cañón es un acondicionador de flujo. Cuando el carro acelera, genera un flujo turbulento. Todo esto acá viene un flujo turbulento y aquí en esta parte tiene una lámina de titanio que son muchos huecos y lo que hace es convertir el flujo turbulento a flujo laminar. Luego de ese proceso hay un medidor de flujo. Este medidor de flujo es súper especial, debe resistir altas temperaturas y con un alto grado de precisión, y altas temperaturas son 400 a 600 grados para, digamos, los vehículos de Transmilenio. Entonces nosotros compramos uno, inicialmente hicimos muchas mediciones en bolsas de Coca-Cola, grúas, carros pesados, y cuando fuimos a Transmilenio lo quemó pues, en la primera prueba. Entonces se mandó a diseñar nuevamente pensando en ese rango de temperatura porque como tal no se había utilizado esa emisión de gases. Las mangueras también las quemaba por dentro. Entonces si íbamos a medir gases y el gas de escape y los gases que emitía el bus de Transmilenio, que es un motor monstruoso, quemaba la manguera, pues cuando quemaba estaba generando emisiones adicionales. Tocó diseñar unas mangueras, las que tengo aquí guardadas. Esta manguera es importada, es totalmente en silicona, costó toda la plata del mundo, pero aguanta hasta 1000 grados de temperatura. Eso ya es exclusiva para buses de Transmilenio. Ya puedes es menos robusta, más ágil, mucho mejor, y las colombianas pues ninguna nos dio pie. Después de esto, entonces le podemos instalar todo lo que queramos. Ustedes quieren probar un analizador, un sensor que estén diseñando, pues acá ya tienen instrumentos para comparar. Tenemos un analizador de gases que mide CO, hidrocarburos, NOx, CO2, oxígeno y lambda. Lambda es la relación aire-combustible. Y lo que hace es medir material particulado de tamaño 1.5, o sea, de 0 a 1.5 micras. Normalmente en la red de calidad del aire se mide PM10, que son menores a 10 micras, PM25, que es a 2.5 micras, pero este mide
hasta 1.5. Entonces, ¿cuál es la propiedad de este equipo? Este equipo es súper complejo la operación, su diseño, y tiene hasta su secreto. Tiene 6 impactadores. Los impactadores tienen diferentes. Por esos 6 impactadores, pero no se ve muy bien, pero cada uno tiene como huecos, y cada hueco tiene un tamaño diferente. Entonces él clasifica por tamaño las partículas. Entonces el flujo de aire viene en este sentido. Entonces, antes de llegar a este, tuvo que haber pasado por este, y esta es la partícula más grande, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces al final ya tiene una clasificación de partículas. Cuando una partícula pasa o impacta en un cartucho de estos, él genera una corriente. Aquí arriba hay unos cargadores. Él genera una corriente en el orden de los femtoamperios, súper pequeño. Y esas corrientes, pues por la vibración, por el impacto de la partícula, se genera esa corriente, y esas corrientes van a un archivo, bueno, van al software que tiene que estar en el computador. El computador, por medio de su programa, la somete a una fórmula y envía el dato en pantalla. O sea que este equipo, para que funcione, debe tener siempre un computador conectado, siempre. O sea, este equipo no va a ser como un sensor de temperatura que uno lo instala, o digamos un muestreador ¿han ido a las estaciones de la red de calidad del aire? El BAN 1020 o el C14 de Termo, funcionan ahí solos. Este equipo como tal requiere un computador para hacer ese proceso, mandar la información de las 6 corrientes. Él hace una fórmula matemática y devuelve la información. Después de la explicación teórica, el ingeniero realizará unas pruebas con el fin de determinar las emisiones del auto a partir de los llamados ciclos de conducción. 1. Para llevar a cabo esta prueba se utiliza un mecanismo de ventilación como el ventilador, con el único fin de evitar que el motor se recaliente durante el transcurso de la prueba. La cantidad de contaminantes emitidos por un vehículo depende del ciclo de conducción y manera de manejar. Este ciclo depende de secuencias de tiempo-velocidad que provienen de información de un área de estudio previamente determinado. Estas secuencias describen distintos parámetros característicos de conducción en el área de estudio. Los ciclos de conducción pueden ser de 2 tipos. El primer tipo, llamado ciclo transiente, representa cuando un automóvil se encuentra transitando por un lugar. El otro tipo es el llamado ciclo estacionario, el cual trabaja con velocidades constantes medidas a partir de datos reales obtenidos en ensayos. Para la determinación de los factores de emisión, se cubrió un rango de velocidad media entre 3 y 80 km/h, con una duración de 1000 segundos. Al finalizar el proceso con respecto a las variables como aceleración, movimiento, pendiente entre otros, podemos determinar la cantidad de contaminante que expulsan los vehículos en su actividad cotidiana. Gracias.